Tienes un iPhone y estás súper cansado o cansada de que cuando subes tus fotos o tus reels a Instagram pierdan calidad y dices, ¿por qué si tengo un dispositivo tan sumamente bueno no se están viendo tan bien los resultados en Instagram? Así que te cuento lo que tienes que hacer para sacarle el máximo partido. Mira, lo primero y fundamental, parece algo obvio que seguramente te han dicho muchas personas, pero es que para mí es sin duda lo que más ocasiona que tus fotos y tus vídeos se vean horrorosas en Instagram. Y eso es que no debes utilizar, por norma general, la cámara de fotos integrada desde la aplicación de Instagram. No. Lo que te aconsejo es que siempre, encarecidamente, en el 100% de los casos, al menos ese es mi consejo, utilices la cámara nativa de tu iPhone con la aplicación nativa de tu iPhone, tanto para hacer las fotos como para hacer los vídeos. Y también algo importante que al menos aquí sí ya a modo de consejo te recomiendo es que en la medida de lo posible utilices siempre la lente principal. Es decir, si tienes por ejemplo un iPhone 14 Pro o un iPhone 15 Pro, en cualquiera de sus dos modelos, puedas utilizar siempre el 1x en la cámara o el 2x en la cámara. Es decir, como te digo, la lente principal de tu iPhone, ya que al final esta lente es la que está preparada y la mejor de ellas para sacar el máximo rendimiento posible a la fotografía y especialmente cuando no tenemos las mejores condiciones lumínicas. ¿Quiero decir con esto que no puedo utilizar el 0,5 por o el teleobjetivo de mi iPhone? No. Simplemente te recomiendo que en la medida de lo posible utilices el 1 por, pero yo mismo en muchos reels, en muchas fotos, en muchos vídeos utilizo el 0,5 por o incluso lo que más, el teleobjetivo. De hecho, durante la semana del Mobile World Congress que visteis un montón de TikToks y de Reels y de Shorts, todos fueron grabados, o casi todos, con el 0,5 por porque la distancia entre quien me grababa y yo era muy pequeña. Pero como digo, por norma general, utilizo el 1 por porque es la lente que mejor resultado ofrece tanto la foto como el vídeo. Por tanto, tip número 1, haz siempre las fotos y los vídeos con la cámara nativa y con la aplicación nativa y luego ya vemos cómo los subimos. 2 y fundamental, el formato. Muchos me decís, David, yo puedo hacer una foto directamente en mi iPhone utilizando un formato 16:9. Y sí, es cierto, pero he aquí mi gran consejo. Cuando tú haces una foto en 16:9 directamente en la cámara ya en ese formato, la resolución en megapíxel baja. Y sí, esto es así, baja. Por tanto, yo lo que te aconsejo es que hagas siempre la foto en el formato original de 4/3, pero atención, porque esta es la clave, después, o bien utilizando la aplicación nativa de fotos, o bien utilizando aplicaciones de terceros como Lightroom, hagas un recorte en el que ya establezcas ese formato de 16:9. ¿Por qué? Porque vas a tener la foto original en la máxima calidad posible y eso te va a permitir que luego, cuando automáticamente apliques ese 16:9, que tengamos ya un tamaño de imagen que es el que utiliza Instagram de 1080 x 1920, automáticamente lo tengamos con la mejor calidad posible que podría ofrecernos nuestro smartphone. Y sí, algo importante es que tú puedes tomar la foto en HEIF o directamente también incluso en formato RAW. Pero lo que yo siempre te aconsejo es que la edites y la tengas luego en un formato JPG. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Como Instagram utiliza el formato JPG en 1080 x 1920, cuanto más fácil se lo pongas, menos va a tener que comprimir y por tanto mejor resolución final va a obtener. Lo importante también es que cuando tengas que editar la foto no lo hagas en la medida de lo posible, insisto, desde la propia aplicación de Instagram, sino que automáticamente utilizando, por ejemplo, la app nativa de fotos, la utilices para modificar contraste, brillo, intensidad, luminosidad, todo lo que quieras modificar de los colores o de la edición de esa foto. Y si quieres algo un poco más avanzado, siempre puedes utilizar también, por ejemplo, Lightroom, que te va a poder permitir editar fotografías incluso en formato sin compresión como el formato RAW y tener incluso presets de esa edición de fotografía aplicando unas ediciones un tanto más profesionales. Incluso la versión de editar en automático funciona espectacularmente bien en Lightroom. Y eso sí, luego a la hora de exportarlo no la
la subas directamente a Instagram desde estas aplicaciones, sino expórtala en la mayor de las calidades que te permita la aplicación al carrete de tu iPhone. Y luego es cuando iremos a subirlo directamente a nuestro Instagram. Y bien, ahora que hablamos de subir a Instagram, es importante y fundamental que tengas en cuenta que no siempre viene predefinido la mejor de los ajustes o combinaciones de ajustes posibles para subir las fotos y los vídeos a Instagram y por tanto pierdes calidad. Así que lo que tienes que hacer es ir a tu perfil. Arriba a la derecha verás que tienes 3 rayitas. Clica sobre estas 3 rayitas y te vas a deslizar hacia abajo hasta donde dice contenido o calidad del contenido multimedia. Y automáticamente vas a dejar activa, activa la función de subir en la mayor de las calidades posibles. De esta forma, tu iPhone, a través de la aplicación de Instagram, va a priorizar siempre, en todo momento, aunque tarde más en subirse el contenido, subir el contenido en altísima calidad de la imagen, y eso es algo crucial. Y por cierto, otro consejo adicional en esta relación es que, ojo, porque también tienes que tener en cuenta a la hora de subir el contenido, no solo tener esto activo, sino también disponer de una muy buena conexión a internet, ya bien sea a través de los datos o bien ya sea a través del wifi, pero tener una buena conexión estable y sobre todo fiable. ¿Por qué? Porque al final, si no tienes una muy buena conexión a internet, se va a demorar mucho más en el tiempo la subida de esta imagen. Instagram lo que va a hacer es que a medida que más se demora, como ve que no puede subirlo, va a ir comprimiendo más la imagen. Y es algo que puedes llegar a no notar, pero sí que es cierto que cuanto más estable y más fuerte o potente es la señal de conexión que tengamos, mejor va a ser el resultado final de la imagen. Dios, David, pero todo esto se nota un montón. No se nota un montón. ¿Pero cuándo se nota? Pues como siempre decimos en fotografía, cuando más notas estos pequeños detalles es cuando no tienes tan buena iluminación. Cuando estás en el interior, cuando estás ya casi de noche, pero que tampoco es del todo de noche. En esas circunstancias en las que la luz ya flaquea, es cuando todos estos consejos más presentes los debes de tener, porque efectivamente son pequeños granitos de arena, pero que hacen que al final o tengas una muy buena imagen o tengas un desastre. Y vale, ya estás subiendo tu imagen a Instagram, pero algo que tienes que tener en cuenta, y ojo, porque no digo que no lo uses, simplemente te quiero hacer consciente, es que a medida que más cosas le añadas a tu imagen, más calidad va a perder. Es decir, cuanto más emojis, GIF, música, textos, menciones le añadas a la historia, más va a comprimir y por tanto mayor calidad va a perder. Insisto, Instagram, como cualquier cosa relacionada con la creación de contenido multimedia, son procesos verdaderamente creativos y no hay que seguir las normas siempre. Simplemente te quiero hacer consciente que eso, a medida que más cosas le pongas, menos calidad vas a tener. Pero obviamente, como veis incluso en mis historias, yo mismo utilizo un montón de recursos. Por tanto, tienes que valorar muy bien en qué momento sí corresponde utilizar uno de estos recursos y en qué momento quieres priorizar al máximo la calidad de esa imagen y por tanto pues conviene no abusar de esos recursos. Y ojito, porque un dato relevante cuando hacemos ediciones de foto o incluso especialmente ediciones de vídeo fuera de la aplicación, tenemos que tener en cuenta que luego la exportación deba de ser siempre en el mayor de los formatos de calidad. Es decir, te decía, por ejemplo, a la hora de editar fotos siempre lo exportamos en formato JPG porque tenemos la foto original en el formato que sea, pero la exportamos en JPG y en esos 16:9. Pero cuando hablamos del vídeo tenemos que asegurarnos, porque por ejemplo CapCut por defecto no viene así, tenemos que asegurarnos que cuando exportamos el vídeo en CapCut lo hacemos en la mayor de las resoluciones posibles, 4K, 30 o 60 fotogramas por segundo y no en 1080. Yo siempre digo lo mismo, prefiero que el archivo original sea el de mayor calidad que me permita grabar la cámara de mi iPhone y después ya lo subiré como corresponda. ¿Por qué? Porque de esta forma, si el original tiene la mejor de las calidades, es más fácil que cuando luego lo subamos la pérdida de calidad sea menor. Así que asegúrate cuando exportes al carrete de hacerlo usando el mejor formato y sobre todo la mejor resolución posible. Y dicho eso, espero que a partir de ahora con tu iPhone, sea el que tengas, y las cámaras de tu iPhone, puedas sacarle el máximo partido a ellas y por tanto no perder nada de calidad a la hora de subir tu contenido a redes sociales. Por ejemplo, como estamos hablando ahora de Instagram. Dicho lo cual, te dejo por aquí
este vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar, yo le haría caso. Y este por aquí, que ojo, te cuento cómo sacarle el máximo partido a las cámaras de tu iPhone 15 Pro Max. Todo un pedazo de vídeo. Así que yo ahora ya me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.